Estos felices años dorados. Laura Ingalls Wilder. Capítulo 30. El calor era intenso esa semana, y el domingo por la mañana, en la iglesia, Laura jadeaba. Olas de calor vibrantes se elevaban por las ventanas y las brisas intermitentes eran cálidas. Al terminar la misa, Almanzo esperaba afuera para llevar a Laura a casa. Mientras la ayudaba a subir a la calesa, le dijo: «Tu madre me invitó a cenar y después volveremos a ejercitar a los caballos. Hará calor esta tarde. Pero conducir será más agradable que quedarse en casa, si no hay tormenta». «Tengo las plumas bien cosidas». Poco después de la buena comida dominical de Ma, partieron hacia el sur por la interminable pradera suavemente ondulada. El sol brillaba con fuerza e incluso a la sombra de la capota del coche, que avanzaba a toda velocidad, el calor era agobiante. En lugar de soplar suave y fresca, la brisa llegaba en cálidas ráfagas. Las brillantes olas de calor crearon una apariencia plateada que se retiró ante ellos en el camino, como agua, y vientos fantasmales jugaban entre los pastos, retorciéndolos en frenéticos retorcimientos y siguiendo adelante, hacia arriba y lejos. Después de un tiempo, nubes oscuras comenzaron a acumularse en el noroeste y el calor se hizo aún más intenso. «Qué tarde tan rara. Creo que será mejor que nos vayamos a casa», dijo Almanzo. «Sí», dijo Laura, «no me gusta cómo está el clima». La masa negra de nubes se elevaba rápidamente mientras Almanzo dirigía los caballos hacia casa. Los detuvo y les dio las riendas a Laura. «Sujétalos mientras pongo las cortinas del cochecito». «Va a llover», dijo. Rápidamente, detrás del cochecito, desabrochó las correas que sujetaban la cortina trasera de la capota. La dejó desenrollar y la abotonó a los lados y la parte inferior, cerrando firmemente la parte trasera del coche. Luego, desde debajo del asiento, sacó las dos cortinas laterales y las abrochó por la parte superior y los costados hasta los lados de la capota del cochecito, cerrándolas. Luego, de vuelta en su asiento, desenrolló el faldón de goma y colocó el pliegue en su borde inferior sobre la parte superior del tablero, donde encajó perfectamente. Todo esto se hizo rápidamente. En un instante, Laura y Almanzo estaban cómodamente resguardados en una caja con cortinas de goma. La lluvia no podía atravesar la plataforma, las cortinas ni la capota del coche. Por encima del borde de la plataforma, que les llegaba a la barbilla, podían mirar hacia afuera. Mientras Almanzo tomaba las riendas de Laura y ponía en marcha los caballos, dijo: «Ahora que llueva». «Sí», dijo Laura, «sí es necesario, pero quizá podamos llegar a casa antes de que pase la tormenta». Almanzo ya apremiaba al equipo. Avanzaban velozmente, pero aún más velozmente se alzaba la nube negra, ondulante y retumbante en el cielo. Laura y Almanzo la observaban en silencio. La tierra entera parecía silenciosa e inmóvil, presa del terror. El sonido de los cascos de los caballos al trote rápido y los leves crujidos de la calesa a toda velocidad parecían diminutos en la quietud. La enorme masa de nubes se retorcía y forcejeaba, retorciéndose como en furia y agonía. Destellos de relámpagos rojos las atravesaban. El aire seguía inmóvil y no se oía ningún sonido. El calor aumentaba. El flequillo de Laura, húmedo de sudor, se lo desenrollaba sobre la frente, mientras unas gotas le corrían por las mejillas y el cuello. Almanzo azuzó a los caballos. Ya casi sobre sus cabezas, las nubes que se arremolinaban y volaban cambiaron de negro a un aterrador morado verdoso. Parecían unirse y entonces un dedo, tanteando, emergió lentamente de ellas y se estiró hacia abajo, intentando alcanzar la tierra. La alcanzó, se impulsó hacia arriba y volvió a alcanzarla. «¿A qué distancia está eso?», preguntó Laura. 10 millas, diría yo», respondió Almanzo. Venía hacia ellos.
Ningún caballo, por muy rápido que corriera, podía superar la velocidad de aquellas nubes de color verde púrpura que se extendían por el cielo sobre la pradera indefensa, e iba hacia ellos juguetonamente como la pata de un gato atormenta a un ratón. Un segundo punto descendió a tientas, detrás del primero, luego otro. Los tres se extendieron, se retiraron y volvieron a extenderse desde las nubes retorcidas. Luego todos los puntos giraron ligeramente hacia el sur. Uno tras otro, rápidamente, los tres puntos tocaron tierra bajo la masa de nubes y viajando velozmente con ella. Pasaron detrás del coche hacia el oeste y continuaron hacia el sur. De repente sopló un viento terrible, tan fuerte que el coche se balanceó, pero la tormenta había pasado. Laura respiró hondo, temblorosa. Si hubiéramos estado en casa, Pa nos habría mandado al sótano, dijo, y me habría encantado ir, añadió. Habríamos necesitado un sótano si esa tormenta hubiera llegado. Nunca he corrido a un sótano para ciclones, pero si alguna vez me encuentro con una nube así, lo haré, admitió Almanzo. El viento cambió bruscamente, sopló del suroeste y trajo consigo un frío repentino. Todos en casa se alegraron de verlos. Laura nunca había visto a Ma tan pálida ni tan agradecida. Pa dijo que habían tenido buen juicio al regresar cuando lo hicieron. Esa tormenta está causando muchos daños, dijo. Es una buena idea aquí en este campo tener un sótano, dijo Almanzo. Y salieron con Pa a revisar si alguien necesitaba ayuda. Laura se quedó en casa mientras Pa y Almanzo se marchaban. Aunque la tormenta había pasado y el cielo estaba despejado, todavía estaban todos muy nerviosos. Pasó la tarde y Laura se había puesto su ropa de diario y con la ayuda de Kerry había hecho las tareas domésticas antes de que Pa y Almanzo regresaran. Ma puso una comida fría en la mesa y mientras comían contaron lo que habían visto en el camino de la tormenta. Un colono no muy al sur de la ciudad acababa de terminar de trillar su cosecha de trigo de 100 acres. Había sido una cosecha espléndida que habría pagado todas sus deudas y dejado dinero en el banco. Él y sus trilladores habían estado trabajando ese día para terminar el trabajo y estaba en un montón de paja cuando vieron venir la tormenta. Acababa de enviar a sus 2 hijos pequeños a devolver una carreta que le había prestado un vecino para ayudar en la trilla. Llegó a su bodega justo a tiempo. La tormenta se llevó su grano, sus pajares, su maquinaria, sus carretas, sus establos y su casa. Todo. No quedó nada más que su terreno vacío. Los 2 niños en las mulas habían desaparecido por completo, pero justo antes de que Pa y Almanzo llegaran, el mayor regresó, completamente desnudo. Tenía 9 años. Dijo que él y su hermano iban corriendo en las mulas de regreso a casa cuando la tormenta los azotó. Los levantó a todos juntos y los llevó en círculo por el aire, todavía atados uno al lado del otro. Giraban cada vez más rápido y más alto, hasta que empezó a marearse y le gritó a su hermano pequeño que se sujetara fuerte a la mula. En ese momento, el aire se llenó de una densa capa de paja que se arremolinaba y se oscureció tanto que no pudo ver nada. Sintió un tirón del arnés al romperse y entonces debió desmayarse, porque lo siguiente que supo fue que estaba solo en el aire limpio. Podía ver el suelo bajo sus pies. Lo llevaban en círculo, uniéndose un poco hasta que finalmente no estuvo muy lejos del suelo. Intentó levantarse de un salto, ponerse de pie, pero luego golpeó el suelo corriendo. Corrió un trecho y cayó. Tras descansar unos instantes, se levantó y regresó a casa. Había caído a poco más de 1 milla de la propiedad de su padre. No le quedaba ni un jirón de ropa. Incluso sus botas altas con cordones habían desaparecido, pero no estaba herido en absoluto. Era un misterio cómo le habían quitado las botas de los pies sin siquiera lastimarlos. Los vecinos buscaban por todas partes al otro niño y a las mulas, pero no encontraron ni rastro de ellos. Era casi imposible que estuvieran vivos. Aún así, si esa puerta entrara, dijo Almanzo. ¿Qué puerta?, quiso saber Kerry.
Eso fue lo más extraño que Pa y el manso habían visto ese día. Ocurrió en la propiedad de otro colono más al sur. A él también le habían vaciado por completo. Cuando este hombre y su familia salieron del sótano del ciclón, solo quedaban 2 espacios vacíos del establo y la casa. Bueyes, carreta, herramientas, gallinas, todo había desaparecido. No tenían nada más que la ropa que llevaban puesta y una colcha que su esposa había cogido para envolver al bebé en el sótano. Este hombre le dijo a Pa: «Soy un hombre afortunado, no tenía ninguna cosecha que perder». Habían llegado a su reclamo recién esa primavera y él había podido plantar solamente unas pocas patatas. Esa tarde, al atardecer, mientras Pa y el manso regresaban de buscar al niño perdido, pasaron por ese lugar y se detuvieron un momento. El hacendado y su familia habían estado recogiendo tablas y trozos de madera que había dejado caer la tormenta, y él calculaba cuánto más tendría que conseguir para construirles algún tipo de refugio. Mientras reflexionaban sobre esto, uno de los niños notó un pequeño objeto oscuro en lo alto del cielo despejado. No parecía un pájaro, pero parecía estar creciendo. Todos lo observaron. Durante un rato cayó lentamente hacia ellos y vieron que era una puerta. Bajó suavemente ante ellos. Era la puerta principal de la cabaña desaparecida de este hombre. Estaba en perfecto estado, sin ningún daño, ni siquiera un rasguño. Lo curioso era que había estado allí todas esas horas y que había descendido lentamente de un cielo despejado, justo sobre el lugar donde había estado la cabaña del siniestro. «Nunca había un hombre más animado que él», dijo Pa. «Ahora no tiene que comprar una puerta para su nueva choza. Incluso le devolvieron las bisagras». Todos estaban asombrados. En toda su vida ninguno había oído hablar de algo más extraño que el regreso de esa puerta. Era asombroso pensar lo lejos o alto que debió haber volado durante todas esas horas. «Es un lugar muy raro», dijo Pa. «Pasan cosas raras». «Sí», dijo Ma, «y me alegra que hasta ahora no nos pase a nosotros». A la semana siguiente, Pa se enteró en el pueblo de que al día siguiente habían encontrado los cuerpos del niño perdido y las mulas. Tenían todos los huesos rotos. Le habían quitado la ropa al niño y los arneses a las mulas. No se encontró ni un solo trozo de ropa ni de arneses.